¿Qué tal? Estamos con Juan de la Puente, profesor de la Universidad San Martín de Teoría Constitucional y Pensamiento Político, uno de los principales observadores de temas institucionales desde el derecho y desde la ciencia política. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Juan, gracias por aceptar. Juan, en medio de todo este proceso que está germinándose, creo que está la idea de la Constitución. Una primera pregunta para iniciar este intercambio. Trataría de indagar contigo sobre los distintos significados que en estas condiciones puede tener el discurso sobre el cambio constitucional. ¿Desde dónde ve Juan de la Puente el debate sobre el cambio, sustitución o reforma de la Constitución? Bueno, yo creo que estamos en un momento constitucional, ¿no? Incluso yo podría decir que hemos avanzado a un momento constituyente en el sentido que se discute el cambio de la Constitución. No nos encontramos en el estado en que Chile se encontraba antes de la elección de la Convención Constitucional. Y entonces yo diría que hay un afán constitucional en el Perú, que además tiene ya resultados, porque se han llevado a cabo cambios constitucionales, reformas además que habían sido durante varios años resistidas, pero también hay una resistencia constitucional, que es una resistencia que se procesa en la élite peruana y en este caso en uno de los partidos que ha competido en la segunda vuelta, que es el Partido de Fuerza Popular. De modo que yo diría que es un momento complejo, es un momento constitucional, con un afán constitucional, con una resistencia constitucional, y creo que post elección se abren dos escenarios. O un escenario donde el Congreso reabre, reabre la discusión de las reformas constitucionales en un paquete de mayor volumen que en los últimos años, o se afirma una resistencia con posteriores consecuencias. Dramática la tensión que describes. Hace unos días, Mauricio Zabaleta publicó en El Comercio un artículo que tiene un fragmento que quiero recordar. Decía él, el consenso del 2000 se agotó y ya no nos alumbra. La frase me sedujo, confieso, porque de varias maneras este podría ser, quiero tu opinión, el final de un ciclo, pero al principio de ese ciclo, si lo radicamos en el año 2000, 2001, tuvimos un momento que Valentín Paniagua quiso expresar como constitucional, pero que se limitó o se expresó solo en el retiro de la firma de Alberto Fujimori de la Carta del 93. Juan, ¿cómo explicas tú que en ese momento que Mauricio ha reconocido como el del consenso del 2000, la constitución, la que heredamos del 93, no haya tenido un desenganche fuerte de sí misma? El capítulo económico quedó intacto, el capítulo de relaciones ejecutivo y Congreso también, la unicameralidad quedó intacta. ¿Cómo explicas esa no expresión a nivel constitucional de lo que significó esto que Mauricio llama el consenso del 2000? Bueno, este consenso, incluso al que se refiere Mauricio y el consenso anterior, que es el consenso económico neoliberal, yo creo que expresaban en términos constitucionales lo que Bobbio llama el encuentro del derecho y la política. La Constitución es un encuentro entre derecho y política. Y ese consenso del año 2000 es un consenso sobre todo político. No fue un consenso económico, porque si hubiese sido también un consenso económico, hubiese cambiado las líneas maestras de la Constitución. En ese sentido, tuvo más de restauración, ¿no?, que de renovación. Pero también es cierto que habían razones para discutir que no se cambie la Constitución, razones además radicadas en hechos relevantes. Y es que en democracia, desde el año 2001 hasta el año 2019 o 20, que se inicia la pandemia, el Perú había rebajado de 56 a 20% la pobreza, había disminuido el índice de desigualdad, había reducido notablemente la pobreza extrema, había ampliado las clases medias y si bien es cierto que había una no pobreza vulnerable que se ha demostrado en los últimos meses, no obstante, había una batería de opinión constitucional para frenar el cambio económico. Y entonces nos dedicamos a producir cambios en el terreno institucional.
que son las reformas que corren desde el año 2017 para adelante. Si hablamos de agotamiento, yo entonces situaría por lo menos tres agotamientos. Yo creo que se ha agotado la defensa alrededor del consenso económico. Esto ya empezaba a agotarse en finales del gobierno de Humala. Segundo, se ha agotado la idea de unas modificaciones institucionales que respeten las cuerdas separadas entre economía y política. Y creo que lo último que se ha agotado en el Perú es el ciclo de la reforma gradual, en el sentido que nos fijemos en reformas que hagan mejor la convivencia democrática. Yo no sé si es que este ciclo agotado de reforma gradual será reabierto por Castillo o será reabierto por Keiko Fujimori, cualquiera de los dos que resulte presidente. Pero lo cierto es que si hablamos de agotamiento, estamos hablando de un agotamiento mayor que yo diría es político, es económico y es institucional. Solo desde ese punto de vista yo sitúo el fin de ciclo, no solo como político, sino mucho más en una dimensión mayor. Ahora, el fin del ciclo significa o representa o se expresa en cambios de los agentes que fijan el consenso sobre el que habrá que comenzar o que habrá que construir. ¿Cómo miras tú, Juan, la conformación del espectro de agentes que intervienen en esta discusión respecto al espectro definido en la transición del año, o la llamada transición del año 2000? Hay cambios, ¿no? Había una ilusión democrática el año 2000 y esa ilusión democrática llevaba al rediseño de país y un rediseño de políticas públicas. Al calor de esa ilusión se produjo la creación del Acuerdo Nacional, la formulación por primera vez de políticas consensuadas que luego fueron rescatadas por el CEPLAN y algunos avances en lucha contra la corrupción. No olvidemos que decenas de oficiales generales de las Fuerzas Armadas y exministros del régimen de Fujimori estuvieron procesados y estuvieron en prisión. En esta transición, que en realidad es una larga transición que empieza con la elección de Kuczynski y que ha tenido varios remesones, tengo la impresión que no hay ilusión democrática, en el sentido que no aparece una perspectiva renovadora. Creo por esa razón que la elección de esta elección que acabó el 6 de junio, no resulta siendo suficiente y vamos a necesitar algunas otras operaciones, yo espero democráticas, para recuperar la renovación democrática y la ilusión democrática. Pero yo diría que allí en esos hechos está suficientemente graficada la diferencia entre la transición del 2000 y esta transición del 2021. Te confieso que me asusta un poco notar, digamos, tú estás anclando este proceso en el periodo que comienza el 16-17. Es simbólicamente fuerte, porque diciembre del 16 es el momento en que comienzan en el Perú los casos Odebrecht, ¿verdad? Entonces decía, me llama mucho la atención y me preocupa notar que todo este ciclo que estás reconociendo como una transición accidentada y con varios rebrotes está impregnado de una discusión sobre castigo, ¿no? Una discusión sobre castigo que ha hecho que el proceso entero haya estado marcado por una especie de politización de la justicia penal o de penalización de la política en cualquiera de los sentidos que queramos verlo, y desembocamos en este procedimiento de elecciones fuertemente confrontacional, fuertemente polarizado. ¿Y cuánto crees que nos pueda tomar pasar de este discurso binario, extremo en su oposición, cargado de emotividad, a esto que estás llamando algo así como la recuperación de una ilusión democrática, que suena mucho a la posibilidad de formar, en efecto, un consenso positivo, convergente, constructivo, no binario y no agresivo, como el momento en el que estamos ahora? ¿Qué necesitamos para llegar ahí desde tu punto de vista, Juan? Yo creo que hay que resolver el problema de la representación en el Perú que nos deja este proceso electoral, porque entre la señora Fujimori y el señor Castillo, juntos no hacían el 26%, más que el 26% de votos emitidos y no hacían más del 32% de votos válidos. Lo que ha producido el país es una subrepresentación y es difícil producir cambios de fondo que de por sí sean consensuales con un débil liderazgo, incluso no sabiendo, ¿no? Conociendo de que vamos a tener un presidente o una presidenta. Pero otros procesos de reforma profunda,
han tenido mayor representación y mayor liderazgo. Entonces, la manera de construir una legitimidad que haga y que levante, que lleve a buen puerto un proceso de reforma, creo que necesita en este caso de mayores concursos. Y yo creo que en esta ecuación, que me disculpe Euclides, no hay dos mitades, sino tres. Ya un poeta peruano hablaba de las tres mitades, y hablaba un libro de Hugo Neira sobre la tercera mitad a finales de los 90. Y en esa mitad, y en ese entendido, creo que el Ejecutivo será muy importante en la medida en que se plantee liderar un proceso de cambio pactado. El Congreso mucho más complicado, pero también será relevante en la medida en que participe en esto, y sobre todo la sociedad. Y esta sociedad no debería ser subestimada, como fue subestimada en Chile, y ahora se advierten las consecuencias, como es subestimada ahora en Colombia, y como fue subestimada el año 2000, antes del 2018, antes de la constituyente ecuatoriana. Mi impresión es entonces que, habiéndose agotado el ciclo de las reformas graduales, porque tenemos dos fuerzas que no nos plantean reformas graduales. El señor Castillo nos plantea en el fondo una convocatoria, entiendo, unilateral a una asamblea constituyente, y la señora Fujimori dice no me toquen la constitución. Y en ese sentido creo que la posibilidad de reabrir un curso de reformas constitucionales, de reformas institucionales, tiene que ser el elemento, no sé si el primero, por lo menos es un elemento básico de un nuevo pacto. La constituyente chilena es el resultado de 20 años de resistencia a reformas institucionales de gran calado. La constitución del 2008 de Ecuador es el resultado de la resistencia a producir cambios constitucionales planteados por el presidente Palacio entre el año 2004 y el año 2007. De modo que ya hay una lectura en América Latina y en esta región que una profunda resistencia a reformas institucionales puede llevarnos a proyectos mayores. Si el liderazgo político del país, los sectores sociales, la élite, entiende de que este es un momento para reabrir esta discusión, yo creo que nos iría bien. Si no, yo creo que vamos a tener que ir a un proceso mucho más complejo. Te escucho, y la construcción que se me ocurre es embalse, ¿no? Embalse y desborde de varias maneras. Pero ahora, una de las cosas que no cambió en todo este proceso que se está agotando es el Congreso unicameral. Y has marcado la importancia de superar la crisis de representación que se expresa en estos resultados, ¿no? Menos del 30% del electorado termina una final de 50-50, donde en realidad los números van a ser casi lo que equivalen a un sorteo. Congreso unicameral. Dinamizar el ciclo de representación supone, Juan, desde tu punto de vista, abrir otros espacios de elección, una asamblea constituyente, el Senado. ¿Cómo juega en este proceso la bicameralidad y cómo juega la idea de revisar la Constitución por un cuerpo que puede o no ser solo el parlamentario? No me niego a la posibilidad de discutir una constituyente en el Perú, pero creo que debería ser una constituyente pactada. Yo creo que por lo menos hay tres posibilidades para abrir un ciclo constituyente mucho más audaz. Uno es un proceso vasto de un pacto a la chilena para reformar la Constitución y abrir esa discusión. Entiendo que en el Perú eso es complejo, pero señalo que es una posibilidad. La otra es la iniciativa unilateral, que podría en este caso ser del presidente Castillo si es que él es elegido para el cargo, pero que tiene un problema de ruta legal, no está habilitado por el artículo 106. Y luego tenemos la posibilidad de una iniciativa que venga de la sociedad. Yo quiero recordar que en los últimos años se han comprado hasta 8 kits en el Jurado Nacional de Elecciones para recabar firmas para una nueva constitución, para convocar una asamblea constituyente. Entre esas tres posibilidades, evidentemente lo ideal sería un pacto para un proceso vasto, un proceso que yo llamo habilitante, ¿no? De una constituyente pactada al estilo chileno. Entiendo que es complejo, que es difícil. En tanto, mi impresión es que puede reabrirse una discusión de reformas constitucionales de gran calado, con la fuerza que tiene y la legitimidad inicial del presidente o de la presidenta, y si es que hay un compromiso del Congreso. Allí yo ubico cosas que son muy necesarias. La primera, yo creo que hay que definir el asunto de la bicameralidad.
fue un error del presidente Vizcarra oponerse a la bicameralidad. Si se hubiese aprobado la bicameralidad, hoy hubiésemos elegido el Senado y el panorama de una probable tensión ejecutivo-legislativo no sería menor en riesgo de lo que hoy aparece. Creo que hay que resolver el tema de la reelección. Me opuse también a cancelar la reelección. Ha quedado claro que un ejecutivo, perdón, que un legislativo, un gobierno regional y un gobierno local sin el incentivo de la reelección liquida, limita, castra mucho la fuerza y la tradición política en cada lugar. Una tercera cuestión que deberíamos encarar son las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un grupo de propuestas que señaló, que planteó la comisión presidida por Fernando Tuesta, me parece que han quedado en el tintero. De ellas, yo rescato una, y es que, o dos, hay que volver al volumen de 3 cuestiones de confianza rechazadas o censuras aprobadas para disolver el Congreso, como era en la Constitución del 79 y que Fujimori lo bajó de 3-2. Y segundo, digamos, suprimir el voto de confianza para la primera presentación de un gabinete, de modo que ingrese un gabinete a trabajar sin mayores dificultades y el Congreso no desarrolle esta inteligencia que algunos llaman criminal, ¿no? En el sentido de apenas aparece un gabinete, dejarlo en el aire con el famoso voto ámbar, que es un voto que desde mi punto de vista es inconstitucional, porque ámbar no es lo mismo que verde o no es lo mismo que rojo. Y finalmente, creo que debería discutirse una mayor facilidad para elegir algunos cargos que corresponden a organismos constitucionalmente autónomos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional, que han sido 2 elecciones que exigen mayoría calificada, pero que ha sido objeto de crítica en algún momento de intento de repartija o de repartija misma, y entonces debería cambiar. Ahí yo sitúo, digamos, un primer paquete de reformas que ilusionaría una convivencia que no lastimaría a nadie. Claro, lo hago desde una posición presidencialista. Yo creo que el Perú debería fortalecer el presidencialismo, lo cual no implica pues que el Congreso no controle, ¿no? Pero me parece que hoy día, después de haber tenido 3 presidentes en una semana, el presidencialismo es muy precario en el Perú y la verdad es que no se puede iniciar reformas de gran calado si nosotros tenemos una presidencia que vale muy poco. Presidencialismo con una sola cámara no es lo mismo que presidencialismo con un Congreso bicameral, ¿verdad? Ahí hay, Absolutamente. ahí hay un juego de equilibrios que cambian. Hablaste de la reelección. Yo estaba entendiendo que estabas hablando de la prohibición de reelección parlamentaria que entró, Así es. creo, sin respaldo teórico con el referéndum de Vizcarra, ¿verdad? ¿Y qué Así pasa es. con la reelección presidencial, Juan? Han habido muchas discusiones, muchos comentarios últimamente. Nosotros venimos de un proceso de desactivación de las reelecciones presidenciales. Y bueno, en América Latina ha habido un movimiento, Bolivia es un caso claro, de contrarreforma hacia la prohibición de reelección. ¿Qué opina Juan de la Puente sobre la reelección presidencial? Yo me inclino más en restringir la reelección. Países donde el régimen, el periodo era 4 años y con posibilidades a reelegirse, han tenido desempeños muy precarios. Básicamente me refiero a lo que ha pasado en Argentina después de la convención constituyente, fruto del Pacto de los Olivos. Eh, Países de fuera de América sufren con la reelección. Hay países que tienen un sistema muy interesante, ¿no? Que es México, donde la presidencia se ejerce 6 años, pero no hay ninguna posibilidad de reelección nunca más. Este modelo que tenemos nosotros de una reelección discontinuada, ¿no? Yo creo que no ayuda mucho al asunto del fortalecimiento de los partidos. Quizás por una tradición política, ¿no? En el Perú, los líderes de los partidos se mueren de viejos, ¿no? Y entonces no se producen reformas al interior y renovaciones de liderazgo. El caso del Partido Popular Cristiano es una expresión de excepción. En un momento determinado, Bedoya de Reyes dijo, este no es mi momento y le doy paso a otra generación. De modo que, mirando la tradición peruana, la cultura política peruana, yo me preocuparía quizás por limitar más la reelección, por decir, quizás impedir la reelección de manera definitiva
y en cambio fortalecer, ¿no?, la capacidad de traslado del liderazgo de un presidente a otros líderes para el partido, por el partido por el que fueron elegidos. Pero eso pasa por tener partidos más fuertes. Hoy día, ¿no?, en esta elección hemos tenido que la mayoría de candidatos presidenciales no pertenecían al partido por el que postularon a la presidencia un año antes de las elecciones. Entonces, estamos hablando entonces de una curación mucho más compleja que el asunto de la reelección misma. De acuerdo. Dos temas para cerrar, Juan. El primero es el Tribunal Constitucional. Tenemos un tribunal eh, prácticamente 6 de 7 miembros. Prácticamente todo el tribunal tiene mandato vencido, salvo un miembro. Y tenemos una muy criticada iniciativa del Congreso por intentar promover el cambio de magistrados en el tiempo que media entre hoy y julio, el vencimiento de su ciclo parlamentario. ¿Qué opina Juan de la Puente sobre el Tribunal Constitucional y la elección y la sustitución de sus miembros? ¿Apostaría por un recambio rápido? ¿Apostaría por una modificación del proceso de elección de jueces? ¿Apostaría por entregar este proceso a la primera agenda de consensos del siguiente Parlamento? Yo sí, yo creo que es peligroso que este Congreso decida sobre un asunto que implica pacto, que no puede hacerse entre gallos y medianoche, y que además debería ser fruto de un consenso con una legitimidad mayor. Y la legitimidad mayor está en el Congreso que viene. Yo sé que será difícil producir cambios para la elección por este Congreso del nuevo TC, pero hay algunas cosas que deberían aprobarse. Mi impresión es que, por ejemplo, deberíamos pasar a un mayor número de tribunos, quizás a 9. Segundo, deberíamos quizás tener una elección escalonada. Y tercero, a costa de rebajar el número de votos para la elección del Congreso, podría modificarse para que la propuesta de miembros del Tribunal Constitucional no nazca del Congreso solamente, sino venga de otros poderes públicos. De manera que salgamos de esta idea de una especie de concurso público para un cargo de alta representación política. Ya, de hecho, a mí me parece que es un error que los miembros de la Junta Nacional de Justicia sean elegidos por meritocracia, que los miembros del TC sean elegidos por meritocracia, es decir, donde se cuenten tus cartones, a tus seminarios que has ido, ¿no? Yo creo que todo es importante, pero si uno mira los tribunales constitucionales más eficaces, eficientes y legítimos del mundo, no se eligen en una lógica exclusivamente meritocrática, sino en base a una apreciación de su ponderación. Ya, recordemos lo que dice el decía el profesor Sáchica, que había fallecido, sobre el intérprete de la Constitución, un hombre que tenga cultura política, profundidad, que tenga visión de futuro, que tenga capacidad de idear, ¿no? Es decir, que tenga sensibilidad política, objetiva, capacidad de creación. Y eso no está solo, ¿no? Digamos, plasmado en una especie de concurso como el que hemos tenido en esta etapa, ¿no? Imposible dejar de recordar además que la lista que está ahora en el Congreso fue preparada en tiempos previos a la crisis del periodo de Merino o de la semana de Merino, ¿verdad? Y una pregunta final, Juan. En todo este último tiempo, antes que estalle este ciclo de transición que has datado a comienzos del 17 para adelante, la discusión sobre una nueva constitución o el cambio de la constitución estaba fuertemente radicada en el debate sobre el contenido del capítulo económico. Si Juan de la Puente tuviera que listar los hitos principales de revisión del capítulo económico de la constitución, ¿cómo organizaría esa lista? Entre el artículo 58 y 65 hay casi todos los artículos son para el que vende. Hay un solo artículo para el que compra, que es el artículo 65. Yo fortalecería para empezar los derechos de los consumidores. Yo creo que hay que, por ejemplo, tener mucho cuidado con los contratos ¿no?, constitucionales, ¿no?, los contratos ley. Me parece que es una buena idea, pero por ejemplo deberían ser prepublicados los contratos para saber en qué consisten, ¿no? Porque podría ser que un funcionario de tercera categoría, cuarta en el Estado, termine decidiendo un asunto de fondo.
Me parece que habría que mejorar la redacción del modelo económico, situándolo realmente en el modelo de economía social de mercado y no supeditarlo en la redacción actual a lo que dice el artículo 58. Primero iniciativa privada y después todavía subestimándola el modelo de la economía social de mercado. Creo que hay que mejorar la capacidad, sobre todo ordenadora del Estado. Y en ese sentido, habría que mejorar una discusión, una redacción en relación al monopolio, porque lo que hemos tenido ahora con el cuento de que es imposible controlar la propiedad cruzada, hemos tenido conglomerados económicos que en realidad no solo tienen propiedad cruzada, sino cierran los circuitos. Las aseguradoras que además de venderte seguros, te venden medicinas y son propietarias de clínicas, ¿no? Por ejemplo, por señalar solo un caso. Obviamente no estaría de acuerdo en retornar a una redacción que nos permita un modelo estatista. Yo creo que debería ser una constitución que permita la iniciativa privada y un modelo de crecimiento donde la generación del empleo sea fundamentalmente una generación de empleo por privados, ¿no? Ese modelo yo creo que tranquilamente puede ser objeto de una discusión. O sea, yo no creo que ahí haya un tabú en el sentido que o no me toquen esto o cambiamos radicalmente a un modelo regresivo que causa crisis y causa pobreza, como en países, por ejemplo, como Venezuela. Creo que hay espacio para esta discusión. De hecho, los límites que antes eran muy marcados entre economistas ortodoxos y heterodoxos se han ido diluyendo. Y en aspectos centrales de una política económica nueva, yo veo mucha comunidad entre economistas ortodoxos y heterodoxos. De hecho, cuando las cosas se ponen a ese nivel de polarización, lo que queda es tender puentes que unan, que junten, ¿verdad? Que busquen equilibrios. Juan, esta es una conversación que sin duda va a continuar a partir de este momento. Hemos estado con Juan de la Puente, agradecemos este espacio y este tiempo. Juan, por favor, siempre en contacto. Muchas gracias. No, gracias a ti, ha sido un placer.